Estamos en línea con el escritor, docente, en estos momentos se encuentra en Florida, Jorge Mahfoud, un rioplatense que yo valoro mucho y que escucho con suma atención y aprendo. Jorge, buenos días para nosotros, para vos también, ¿no es cierto? Allá. Sí, sí, son las 10:38. Buenos días, Liliana, un gusto volver a hablar contigo. Te dice, un placer. Vos sabés que te estuve escuchando hora y algo en lo que vos contabas con Ariel Umpierres, en una larga conversación y realmente me pareció tan nutritivo, porque la pregunta, puntualmente, y después conectarlo con lo que quieras, es simplemente como disparador, así como empezaste a hablar con Ariel, acerca de la reacción del movimiento universitario en Estados Unidos contra el genocidio evidente, no castigado, que está cometiendo el sionismo en Gaza, que viene cometiendo, pero ahora de una manera pero muy evidente, muy extrema, con total impunidad, y que nos hace preguntarnos nuevamente para qué sirven las Naciones Unidas, qué pasa con esto. Pero me interesó sobremanera, cómo te detuviste en la fabricación de deudores de la sociedad estadounidense, hablando de los mismísimos estudiantes como deudores a 30 años o 40 años. Así que todo tuyo, Jorge. Sí, bien, bien breve, un comentario antes de ir ahí. Sí, es un genocidio que lo estamos viendo en vivo y en directo, incluso antes que los grandes medios. Estamos viendo videos que no solamente publican las víctimas, los soldados y los israelíes que apoyan esa política de exterminio, lo celebran y lo publican. Es Sí, decir, si eso lo hiciera alguien en Irán, ya estaríamos bombardeando Irán seguro. por radicales, etcétera. Es decir, hemos visto madres con niños en los brazos diciendo que hay que exterminarlos o que hay que cortarles la alimentación, la comida. Es decir, todos esos puntos que calzan exactamente en los puntos que considera el Genocide Convention, firmado en 1948 en las Naciones Unidas, que Israel lo firmó, que categorizan lo que es un genocidio. Es decir, que todos de los puntos han sido cumplidos hace mucho rato. Exacto, Entonces, cubren todo. exacto, entonces eso, claro, causa mucha indignación en aquellos que no tienen grandes compromisos económicos en el momento, y aquellos más idealistas que generalmente han sido siempre los estudiantes, no en Argentina, que ha sido colonizada en gran medida, y sí que hay grupos de estudiantes todavía muy idealistas, pero la proporción que podíamos encontrar en las décadas anteriores ha sido totalmente colonizada, y eso podemos hablar en otro momento, pero irónicamente esa masa de estudiantes que ha tomado el liderazgo de las protestas ha ocurrido en el centro aquí de la hegemonía del imperio global, a un imperio decadente pero todavía imperial y que todavía dicta Sí. junto con Europa muchas políticas y la moral incluso. Y son esos jóvenes los que han tomado el liderazgo, a pesar de que son castigados de muchas maneras. Tanto han sido registrados por inteligencia artificial, se ha dicho explícitamente, y ellos lo saben, que las grandes empresas o las empresas que ellos necesitan, en las cuales necesitan trabajar para pagar esas deudas que estabas mencionando, han sido registrados, y si no tuvieran consecuencias, de todas formas produce una autocensura que es la peor de las censuras, es Sí. decir, el miedo aquel que, bueno, no voy a criticar demasiado porque necesito conservar este trabajo, tengo una familia que mantener, tengo Bueno, una ese deuda que es el pagar, plan etcétera. de última, ¿no es Claro, cierto? Ese es exacto. el Y, propósito. y son, recuerdan los esclavos indenture, es decir, los esclavos blancos que se vendían en Europa para cruzar el Atlántico y estaban 10 años o más, muchos morían antes de pagar su libertad. Eran esclavos blancos, Claro. voluntarios, y luego fueron, después de la guerra civil acá, se convirtieron en esclavos asalariados, y las compañías esclavistas se convirtieron en las grandes compañías líderes del gran capital y el capitalismo, exactamente las mismas compañías, hubo Sí, una, sí. una, una continuación. Entonces, volviendo al punto que me pedías concentrarme, los estudiantes aquí cada vez pagan más. Es decir, yo lo he notado en varias asambleas, que
el abuso de las matrículas que están pagando se ha multiplicado varias veces en las últimas décadas, cuando los salarios docentes, por ejemplo, se han estancado. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia? La gran diferencia es que están, no solamente están pagando una matrícula mucho más cara, que a veces en las públicas cada vez están menos subsidiadas, por lo tanto son más caras. Andan por los $20,000 si uno no tiene una beca. Si tiene la suerte de ser becado y trabajar como asistente, como fue mi caso para los estudios posgrado, que no son grupos pequeños, Sí. en ese caso no pagamos nada, recibíamos un salario, pero la mayoría tiene que pagar. Y estamos hablando de 20, 25. Si son privadas, que generalmente, diferente a América Latina, las privadas son más prestigiosas acá, o suelen serlo, estamos hablando de 40, 50 mil dólares. Si a eso le sumas la estadía de los dorms o los apartamentos, fácilmente andan por los 60, 70 mil dólares por año y algunas mucho más. Eso no es que a algunos ricos se las paga el papito y la mamita, pero la mayoría son pagadas por los préstamos que toman, es decir, por dinero que se sacan a ellos mismos de su propio futuro, futuros de semi-esclavos, de no críticos, pero están en ese momento de transición justamente de tener un despertar ético y moral muy claro y decidido, pero además de eso, una gran valentía de decir no, no me voy a sumar a la misma perorata, a la mismo sermón que los grandes medios siempre han insistido e incluso continúan repitiendo, con algunas excepciones porque se ha visto, por ejemplo, en New York Times y CNN que han comenzado a ablandarse en muchos aspectos y han publicado investigaciones, esas que en el pasado, y tenemos pruebas, terminaban siendo censuradas cuando un periodista investigaba y llegaba al Sí. corazón del problema y resultaba ser que estaba metido una gran compañía que anunciaba en ese medio o en la red Para de variar, Estados Unidos. claro, sí. Exacto, muchos destruyeron sus carreras de esa forma, incluso lo pusimos en algún libro, Moscas en telaraña, pero en este caso están entendiendo de que se le está yendo de las manos una gran masa de población que comienza a despertar y a criticar y no aceptar, y terminaron publicando recientemente que toda la violencia que recibieron en los 50 y pico de campuses de universidades que estaban protestando, que eran demonizadas por los políticos, y recuerdo Jill Stein, la política de origen judío, es judía ella, de hecho, y que nos hemos contactado incluso para una conversación, que ha sido la más fuerte defensora de esas protestas y la más crítica de la brutal matanza y crímenes de guerra que está cometiendo el Estado de Israel y muchos israelíes apoyándolo en Palestina. Esto es Bueno, toda una novedad, entonces. Esto es toda una novedad, porque bueno, estás no, hablando de... A ver, el estudiante que se recibe, por ejemplo, queda, cuando se recibe y ejerce su profesión para la que estudió, queda endeudado por 20 o 30 años más. sí, exacto. A mí me han preguntado, pero ustedes, incluso en clase, hemos tenido durante décadas muchas conversaciones. Pero usted dice que era un hijo de un carpintero, mi padre no era muy pobre, pero era clase media baja, en un pueblito del interior de Uruguay. No tenía recursos, estudió arquitectura, se recibió de arquitecto y encima le dio la vuelta al mundo en un año. ¿Cómo hizo? Y después siguió viajando. Bueno, primero que la educación en Uruguay como en Argentina es gratuita, Claro, es algo fundamental de igualación. fundamental. Es decir, que el hijo de un gobernador tenía esa posibilidad, sí, realmente se esforzaba. La educación era bastante más difícil que en los primeros años acá en Estados Unidos en ese aspecto, no en los posgrados. Segundo, que cuando salíamos sin deudas. Entonces, los años más productivos, yo trabajé gratis muchos años como arquitecto y como calculista y trabajé para gente pobre. Yo me sentía moralmente en la obligación de hacerlo, pero además no estaba acosado por las deudas. Si me recibí Claro, sin deuda. claro. Entonces, cada tanto que hacía un poco de dinero, no tenía gran preocupación en eso. Bueno, me iba a otros países a trabajar y también en gran medida trabajé gratis. Pero lo que quiero decir, salíamos sin deuda, éramos libres. Éramos Éramos libres, libres, éramos libres. con la excepción, con la excepción
de que, claro, a mí me agarró la ola neoliberal, la crisis neoliberal, recuerdan de Argentina, 2001, 2002, Sí. Uruguay también. Nos robaron todos los ahorros, nos dejaron en la calle y no fueron los comunistas, fueron los capitalistas más radicales que en ese momento eran neoliberales y siguen siéndolo. Me decías que Entonces, no ese fue era el una gran novedad problema. esto en los estudiantes. Decime. Bueno, no es una novedad porque recordemos que no solamente las protestas contra la guerra de Vietnam, Es sino que cierto. en los años 80 ellos lograron divestment o desinversión en las universidades, que son millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, en las industrias que en esa época apoyaban a el apartheid en Sudáfrica. Y luego continuaron en las últimas décadas, y hay muchos ejemplos en la cual la protesta de los estudiantes lograron que se reinvirtieran esos capitales en otras industrias y no sean de contaminantes o de la guerra o de cárceles privadas, etcétera. En este momento han logrado otra vez negociando porque las universidades que muchas veces en la cabeza, ¿no? Más abajo, que es bastante democrática, pero en la cabeza son administradas como empresas y bastante dictatoriales en ese aspecto, porque además reciben muchas veces donaciones y exigen en compensación una determinada moralidad. Las universidades tampoco quieren arriesgarse a escándalos y que muchos estudiantes hablen mal de esas universidades porque también son clientes, no dejan de ser clientes Sí. futuros que están poniendo en peligro. Entonces tienen cierto poder y lo están usando de una forma muy inteligente. Otro punto importantísimo que a mí me parece que tocaron el corazón, la fibra más sensible del postcapitalismo, Claro. que es la industria financiera. La Claro. industria financiera depende de quién administra los capitales, que además son ficticios todos, pero quién lo administra, que acá son, ustedes lo saben, BlackRock, Sí. Vanguard, yo pasaba por Vanguard todos los días, de hecho, en Pensilvania, cuando iba a trabajar a Lincoln University, o State Street, etcétera. Esos administran los capitales, pero no solamente los endowments o los capitales financieros de las universidades, etcétera, de las jubilaciones. Y ahí es tan importante la privatización de las jubilaciones como ocurrió como modelo en Chile de Ni en los 80 Argentina o tuvimos antes, ese karma en y quieren Argentina, volver. En Uruguay trataron, porque Claro. había que copiar el modelo exitoso chileno, fue un fracaso absoluto. El gobierno Exacto. terminó rescatando los cincuentones, le decían hace poco. Sí. Es decir, el Estado siempre al rescate, el bombero de las sociedades del Estado, el maldito Estado, ¿no? Y Ah, mencionaste, Jorge, discúlpame que te interrumpa, sí, otra fuente de ingresos privados, que son las cárceles privadas, la sí, hay muchas clientela de cárceles los privadas, presos. por algo que hay más de 2 millones de presos, pero la Claro. criminalización de las drogas, específicamente lo inventa Nixon, y lo dijeron después, bueno, fue para criminalizar a los negros y a los latinos, porque no podíamos meterlos presos por ser negros y latinos, pero Claro. además fue una forma de controlar, eso también fue un experimento de la CIA mucho antes, pero en fin, sería muy largo explicarlo. Hay una privatización de las cárceles y como todo negocio, el objetivo es hacer más dinero. Nunca va a ser el objetivo de una gran empresa que es una perfecta dictadura en cualquier, y si eso es una mega empresa, es una perfecta dictadura, porque las pymes, las pequeñas empresas deben competir con otros, es una verdadera competencia en un mundo capitalista. Las grandes empresas destruyen la competencia y monopolizan todo. Amazon y así seguiríamos, Walmart aquí, etcétera. Entonces, el objetivo de las empresas privadas es que no que se combata la delincuencia, sino que haya más delincuencia, que los inmigrantes sean criminalizados, como Elon Musk todos los días criminaliza a los inmigrantes pobres, porque claro, ese es un inmigrante ultramillonario. Entonces Claro. todos los días le da y les da con el peligro de América, que son los inmigrantes pobres. Nos están construyendo las casas, nos están limpiando las calles, nos están cultivando nuestros campos acá. Están bajando la inflación y seguimos criminalizando, Sí. seguimos Sí. criminalizándolo. Lo mismo Porque el decía Manel objetivo Márquez es hacer respecto de dinero. Europa recién, Jorge. Vamos a, como se viene una gran ola inmigratoria, y las migraciones van a ser absolutamente imparables, habida cuenta de que no existe cambio, climático, sino catástrofe ambiental, ya. Sí, Y que eso va a ser imparable. Yo te propongo que en nuestro próximo encuentro nos detengamos en el tema de las migraciones, desde sí, el punto en bien. que lo marcaste vos y en lo que se nos viene más temprano que tarde, a todos, a todo el mundo, la prefiguración que ya se ve de un mundo
completamente distinto y que no podemos más que prever a corto plazo y no tenemos material dirigencial y que piensen la política a largo plazo, lo piensan tribalmente, como para que nos prepare como humanidad para que la política sea otra y el diseño con el que vivamos sea otro. Jorge, te agradezco muchísimo. Sí. Especialmente en el sur global, es una lucha entre la neocolonización y la independencia. Esa es la gran lucha. Pero bueno, hay mucho tema ahí, sé que se terminó el tiempo. Mucho tema y volvemos a Artigas. Bendito sea Artigas. Claro. También es mi preferido. Bueno, Jorge, te mando un abrazo enorme y gracias. Un abrazo, Liliana, como siempre. Mi admiración desde hace décadas y abrazo también para tu equipo. Gracias, Jorge. Quédate. Ya vuelve Reloj de Arena en Radio 10. Está bien.